Digital. Qué gusto poder conocer en este caso a una docente, profesora y licenciada, ¿no?, de literatura, que además enseña en nuestra Universidad Nacional del Comahue. Vamos a hablar con Violeta Jiménez, que es además flamante ganadora recientemente de un mundial de escritura. Vamos a conocer bien de qué se trata y la felicitamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, gracias Delfina por contactarte conmigo. Estoy muy sorprendida por esta premiación que no esperaba. Me parecía muy poco factible poder estar premiada porque eran muchas las personas que estaban inscritas para participar del Mundial de Escritura, y por otra parte, además del volumen de gente, nunca había tenido la experiencia y solamente quería jugar, quería participar de la idea de escritura. Quería integrarme con un grupo, como lo hicimos en el grupo Pegüenia, y disfrutar del hecho de escribir. Bien, bueno, el disfrute salió muy bien y en una época donde las artes se disfrutan doblemente, ¿no? Estamos en una situación pandémica donde todo digamos, como en realidad se disfruta el doble, ¿no? Por el simple hecho de apreciar la vida, ¿no? Del esto de, como decís, de jugar un poco. Contame, ¿cómo nació la idea de poder participar de este mundial? Porque bueno, vos ya sos docente, licenciada, tenés mucho en el área de lo que es la literatura, pero bueno, contás cómo nace esta idea de poder participar. Bien, es una idea que nos llegó en el mes de mayo a nuestro taller literario. Nuestra profesora que nos orienta y nos guía desde hace muchos años, María Amelia Bustos Fernández, nuestra querida Mame, nos propuso la idea de integrar un grupo al cual llamó Pegüenia, y algunas miembros del taller nos integramos, y también se agregó en este grupo un participante que no conocíamos, que lo determinó en nuestro grupo el mismo equipo del Mundial, que es de Buenos Aires. Todos nosotros empezamos a escribir desde el día 31 de mayo durante 13 días como participantes del grupo, y cada día recibíamos una consigna muy especial y muy linda a las 6 de la mañana para poder armar una historia. Esa consigna era una forma de encauzar una historia, no era tan obligatoria y estricta que si no la seguíamos nos quedábamos afuera del Mundial, pero de alguna manera hay un aspecto a favor si la cumplíamos, si podíamos integrarla en nuestro relato. Entonces, seguir la consigna era también una premisa, cumplir con las pautas para que no estuviéramos, digamos, en una situación de desventaja con respecto al porcentaje que había que cumplir. Entonces, yo me sentí muy libre para participar, y me sentí tranquila porque es lo que más me gusta hacer, escribir, me gusta expresarme, me gusta armar historias con personajes que se presentan de repente, y las consignas me parecieron muy creativas. Entonces era como todo un desafío. Después, en una siguiente instancia, cuando ya se terminó la etapa de la escritura, llegó la etapa de la postulación de los textos. En esa postulación, cada uno pensaba en su texto, si se quiere preferido o elegido en el contexto de la escritura total, y los demás miembros, como nos reuníamos virtualmente, también podían opinar de mi texto y yo opinar de los demás. O sea, fue como un ida y vuelta, que en realidad no sé si se ha dado en todos los grupos, pero en el nuestro se dio, y es uno de los mejores frutos que tenemos en este mundial. Después de la postulación se hace una votación anónima dentro del grupo, y bueno, resultó elegido mi cuento, que se llama Después de Mañana, y ese cuento fue el encargado de representar al grupo con un seudónimo. O sea, estaba representando al grupo, pero ya no con la identidad de Violeta Jiménez, sino con un seudónimo que lo lanzaba al cosmos, digo yo, porque lo lanzaba entre muchos más textos que estaban integrados en la pluralidad de toda la gente que participaba, y además de eso tenían
esos textos la mirada de muchos equipos, porque en realidad no sabemos quiénes exactamente los han ido mirando en el volumen grande de la cantidad que se presentaba, pero diversos equipos llegaron a determinar que al final quedaran solamente 10. Y en esos 10 estaba el mío, algo que me sorprendió mucho, y esos 10 son los textos finalistas que llegaron a manos del jurado. Bien, es muy curioso el título, Después de mañana, me da mucha curiosidad, porque tiene, bueno, por lo poquito que pude ver, se centra en la temática del duelo, ¿es así? Sí, el duelo de alguien que sufre y que está acompañado por alguien que también sufre. O sea, hay una pareja de padres que lloran por dentro, en una agonía muy persistente, la ausencia de un hijo en un hecho irreversible que es la muerte. Y hacen como si, a través del cuento, como si eso no hubiera sucedido. Porque la consigna que teníamos ese día 12 precisamente consistía en empezar a relatar la vida de personajes que habían tenido una gran crisis, pero que a través de esa crisis trataban de seguir adelante, o sea, trataban de no vislumbrar tanto ese dolor, y yo tenía como autora que revelarlo hacia el final. Entonces, por eso, después de mañana es después del día del aniversario de la muerte, porque ellos iban a tomar como una pausa, como un paréntesis, ese aniversario para contemplar el dolor, poner en pausa la vida, el trabajo, y no hacer nada más que estar contemplando y de alguna manera en ese lapso del aniversario mirar el duelo. Un poco esa es la síntesis del argumento que tiene mi relato. Wow, lo Pero contás, los invito a leerlo. sí, sí, lo contás y la verdad que me emociona, ¿no? Porque, bueno, a todos, más en mayor o en menor medida, cruzamos por esa situación en algún momento, es inevitable. Quizás no tanto con el tema de la pérdida de un hijo, pero sí con los duelos, ¿no? Con el hecho de perder. ¿Vos cómo fue que te vino la inspiración, siendo que habían tantas premisas en el día, ¿no? En cada día y la historia, digamos, te inspiraste en algún duelo propio o por ahí conocer a alguien que había atravesado esa misma situación? En realidad no se corresponde con una historia real, estrictamente real. Creo que, bueno, como escritores estamos un poco buceando en las experiencias que vemos alrededor nuestro de alguna manera, en aquello que no podemos cambiar, en aquello que nos atraviesa el cuerpo y la vida toda, ¿no? Pero sí me parece que me basé mucho en la consigna, entonces me atrajo la idea de ir postergando la revelación del acontecimiento para que de alguna manera al final se descubriera el gran trauma que atraviesa esta vida. Sí, eh, fundamentalmente es eso. Bueno, tu relato es deslumbrante. Estoy leyendo reseñas de otros escritores que algunos dicen se puede ver muy claramente que cada una de sus acciones y la carga emocional con la que son realizadas, pero está escrito de un modo sobrio y seco que endurece la situación narrada y evita el sentimentalismo. Y también, bueno, otro escritor señala que es un cuento desolador, hermoso, de una precisión casi abrumadora. ¿Cómo tomás todas estas críticas, ¿no? Bueno, hacen un poco también de que te llevaste este gran premio, hermoso premio, destacando esto y destacando una labor que se nota que lo haces con mucha pasión. Bueno, con respecto a eso me gustaría comentarte que esas apreciaciones son del jurado y el jurado a mí me merece el mayor de los respetos porque los admiro mucho y son precisamente autores que hemos estudiado en la carrera de letras y cuyos libros nos rodean y son muy buenos libros. El jurado está compuesto por Alejandro Zambra, un escritor chileno, por Ariana Harwick, una autora argentina muy reconocida, a la cual admiro mucho, y por Margarita García Roballo, que es colombiana y es muy joven y realmente tiene una literatura deslumbrante. Yo simplemente me conformaba totalmente a mí
la idea de que ellos lean mi cuento. O sea, eso ya era para mí un gran honor, porque no esperé nunca la instancia de los 10 finalistas para que mi cuento llegue a ellos. Solamente los 10 finales llegaron a ese jurado. Los demás han estado en otras etapas anteriores sometidos al criterio de otras personas y equipos que sin lugar a dudas son muy capaces, pero este jurado es deslumbrante y sus apreciaciones a mí me han sorprendido mucho, porque es como que al ver yo a esos personajes frente a mí y en mi mente, de alguna manera ellos, con la devolución que me hacen, me corroboran que mi intención de escritura estuvo más o menos en una línea bien orientada. Esa es la conclusión que puedo sacar. Y por supuesto mucha emoción y mucho honor y mucho orgullo porque los admiro mucho y me anima eso a seguir escribiendo. Yo no tengo libros publicados, tengo un camino solamente en el contexto de mi taller literario particular y no he publicado, no trasciendo demasiado en los medios, pero me gustaría ampliar mi frontera y comunicarme siempre con autores que puedan darme su aporte, su devolución para seguir creciendo, por supuesto. Creo que tenés el camino más que allanado para poder empezar a pensar en publicar todo lo que ya has escrito y lo que vendrá, ¿no? Porque me imagino que si relatabas esto, que de alguna manera todos los días tenés esta constancia de estar escribiendo y que en vos también viene la musa inspiradora, ¿no? Porque te brotan estas historias, estas cosas, acá, bueno, queremos leer más cosas tuyas seguramente, así que muchas gracias. Un poquito más sobre el taller literario, bueno, tu taller y taller que se conforma con este título Pegüeña, ¿verdad? ¿Es así? Es el grupo que participó con ese nombre en el Mundial. Bien, con respecto a lo que decías de la musa, es muy interesante porque si bien puede ser que hay una inspiración, también es cierto que hay que dedicarle tiempo. Entonces, uno de los descubrimientos más importantes que tengo después de este Mundial es que generó el hábito, al ser consignas de 24 horas, y tener que presentar un texto entre 3.000 caracteres como mínimo y 4.500 caracteres como máximo, estábamos con un desafío importante y creo que apuntaba a generar el hábito y a descubrir qué tan interesados estamos nosotros en nuestra vida por escribir, qué nos hace falta, por qué no decimos que nos hace falta escribir. Entonces, para mí eso fue una revelación contundente en lo que respecta al hábito. Considero que hay momentos tal vez de mayor inspiración o que aparece una idea o oportunidades de observar determinadas condiciones de la vida que a mí me favorecen para escribir. Pero también es cierto que hay que sentarse con paciencia, con continuidad y perseverar en el trabajo. Alguien decía que si escribo 100 y tiro 90 está muy bien porque puedo guardar 10. Entonces, en ese trabajo de pulido, de amasado y de permitirnos en el tiempo perseverar, aunque no tengamos a priori la gran obra, o sea, no es necesario tener todo ya cocinado o que nos tengamos que desanimar si no tenemos los resultados que habíamos esperado al principio. El tiempo va haciendo un gran camino. Esto lo digo para quienes estén interesados en escribir, para quienes a veces han pensado en escribir y piensan que es demasiado trabajoso. Todo lleva un trabajo. En el taller literario, como me preguntabas recién, nosotros nos dedicamos a compartir nuestra producción. Hay un intercambio permanente con nuestra profesora y nuestros compañeros del taller, y en ese intercambio, con toda confianza, nos podemos decir qué opinamos, y a veces no son todos halagos, a veces hay observaciones para cambios, para superar aquello que puede estar mejor, o puede estar distinto. Entonces, ahí aparece la riqueza del grupo. Si bien es cierto que se ha generalizado a veces la idea de que un escritor es alguien solitario,
que escribe en solitario porque necesita concentrarse y encontrarse consigo mismo, también es cierto, me parece a mí, que la instancia de socializar los textos, como en el caso del taller o esta oportunidad del Mundial con el Grupo Pigüeña, es una instancia de compartir que no es algo menor, porque creo que al texto lo completa quien lo lee. Entonces, tal vez quien lo lee tiene observaciones y puede hacer una recuperación de sentidos que al mismo escritor, aunque él lo haya escrito, tal vez no se le ocurre. Y esa es la riqueza del compartir. Por eso estoy totalmente a favor de los grupos, estoy a favor de compartir, de intercambiar ideas, y muy agradecida, por supuesto, con mi taller literario y con la oportunidad del Mundial, más allá del reconocimiento del premio, la oportunidad de estar. También quería contarte que Pigüeña es el grupo ganador porque todos los integrantes tenemos el 100% de rendimiento. Entonces, en ese andar, todos cada día íbamos subiendo a la plataforma nuestra tarea diaria, compartiéndola, nos intercambiábamos mensajes, opiniones, leíamos a los compañeros. Entonces era toda una responsabilidad y una dinámica que tenía que ver con la literatura. Fueron días muy felices, sin lugar a dudas. Sí, se nota mucho cuando lo hablás, lo transmitís, es muy lindo y me quedo con esto, ¿no? Con lo que decís del hábito, que es tan vital para todo, ¿no? Para la escritura, para lo que hacemos en la vida, el hecho mismo de poder perseverar, ¿no? Y también me lleva a preguntarte algo que tiene que ver desde tu labor como docente, ¿cómo notás a las nuevas generaciones con la escritura, ¿no? Porque las nuevas tecnologías quizás hacen que hoy todo sea no nos aboquemos tanto a ponernos y tener el hábito de escribir, de poder llevar a papel, ¿no? Simplemente algo que pensamos. ¿Cómo lo notás vos a las nuevas generaciones? Bueno, yo con respecto a la producción literaria, noto que hay autores muy jóvenes que están escribiendo de una manera increíble, muy libre, muy nueva, muy renovada, y que casi como que no nos da tiempo como lectores a incorporar autores, títulos en distintos géneros. Entonces, hay una pluralidad de talento impresionante, pero también creo que hay una necesidad de formación, o sea, hay una necesidad pedagógica en los entornos educativos de insistir con la importancia del arte, la palabra, recuperar, por ejemplo, algo tan sencillo y complejo a la vez como es la lectura en voz alta, poder plantearle a los alumnos en las escuelas que el hecho de leer algo en voz alta y escucharse y que los demás nos escuchen es una actividad básica para empezar a transitar el arte y a creernos que podemos inventar historias. Entonces, siempre estoy a favor de la formación exhaustiva, de la formación continua, de la formación que abre caminos, que les muestran un panorama a los alumnos de autores nuevos y de nuevos textos, y la confianza de poder hacer también una práctica de escritura en los entornos educativos. Entonces, eso después va a despertar, tal vez, no en todas las personas, pero en algunas, el deseo de participar de grupos, de talleres, de acuerdo con los distintos niveles. Pero creo que en ese sentido hay una gran responsabilidad en quienes forman y creo que hay mucha sed de algo nuevo. Uh-huh. Así que sí, hay que continuar trabajando en esto, tanto en la educación como en lo cultural. Lo que ustedes hacen al transmitir eventos que tienen que ver con la creatividad literaria es muy importante. Considero que es muy valioso. Bien, y es muy valioso lo que están haciendo, tu aporte desde el grupo también con todo el grupo Pigüeña, esto que decías, tuvieron el 100% de rendimiento, ¿no? En pleno mundial de escritura, es un montón, ¿no? Porque hay que decirlo, durante 13 días, estar todos los días con una premisa escribiendo sobre
sobre algo que ya sé que nos dicen y nos dictan, así que está muy bueno lo que han realizado y contame sobre todo lo que publicaron, digamos, tu cuento y el resto de los cuentos y obras que se publicaron en el Mundial. ¿Se puede leer? Sí, por supuesto. Por supuesto, ustedes pueden acceder a la página www.mundialdescritura.com y en esa página van a encontrar no solamente mi cuento y los otros ganadores de todas las categorías, sino que también van a encontrar los 10 finalistas. Bien. Y me parece importante poder acceder a ellos y leer y poder tener una idea de lo que ha sido este mundial a través, aunque sea de esa lectura de los 10 textos finalistas. Sí. Buenísimo, muchísimas gracias, Violeta. No te pregunté cómo te llevas con las redes sociales, si se te puede contactar, chusmear también lo que hacen con el taller literario. En general, yo no tengo demasiado contacto, pero quiero aprender e involucrarme más. Me sorprendió mucho el voto del público, porque el público tenía un cuarto voto al margen de lo que era el jurado conformado por 3 escritores. Y el público también me votó y me manifestó que leyó mi cuento. Entonces, eso también ha sido una sorpresa muy agradable y la idea es seguir involucrándome y estar en las redes y comunicarme. No tengo textos publicados, pero bueno, me quedo a la espera de cada oportunidad y cada propuesta que pueda llegar a mí. Y nosotros también, seguro. Te agradecemos mucho el contacto, felicitaciones nuevamente a vos y por supuesto replicamos en realidad el saludo y agradecimiento a todo el grupo, ¿no? A todo el grupo Pegüeña por haber participado. Gracias. Y por compartir y bueno, por brindar este arte, ¿no? Que nace de tanto, ¿no? Nace de corazón, ¿no? Porque de eso se trató este mundial, así que bueno, les agradecemos muchísimo. Un cariño muy grande para vos y que a futuro se vienen ya tus textos publicados, así que bueno, es gracias. De algo muy hermoso. Muchas gracias, Delfina, por tu tiempo, por la oportunidad. Y le mando un saludo a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Violeta.